En el video anterior estábamos viendo las negaciones que se utilizan con el subjuntivo me y la expresión idiomática ume que vamos a traducir en nuestros ejercicios con la expresión idiomática española de ninguna manera. Hoy vamos a ver algo más acerca de las oraciones hipotéticas con subjuntivo. Podríamos hacer esta oración, por ejemplo, con un indicativo. Vamos a copiar la oración. Bueno, tal vez no es conveniente copiarla toda. Solo voy a poner cómo sería esto con indicativo. Por ejemplo, en el caso de que estemos utilizando a, ¿no? ¿Cómo la haríamos? A va eliminado, perdón, de esta misma oración que es la que usábamos la vez pasada, en el video pasado, he eliminado las negaciones para que se entienda mejor la clase. Lo que pasa es que las negaciones tienden a confundir y son más complicadas. Entonces las eliminé y ahora tenemos más sencilla la frase. Realmente hay cuatro maneras de hacer una oración hipotética en griego. Cuatro maneras. Una casi ya no se usa, así que vamos a hablar de tres maneras, pero en términos general sí hay cuatro maneras. Dos quiero distinguir ahora, la que nosotros llamaríamos eventual y la que llamaríamos real. La real se hace con a más indicativo. En este caso, como es eidon, es el verbo miro, vamos a poner su respectivo verbo sí, en presente. Blepusi. Ok, y vamos a decir, bueno, ei blepusi, y vamos a contrastarlo lo vamos a pintar de color rojo, y vamos a pintar de color rojo arriba nuestro ean idusi. Podría ser condicional de cualquiera de las maneras. Ean idusi y ei blepusi. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estas dos condicionales es que desde la perspectiva del autor, aquí no estoy hablando de lo que realmente es. De hecho, esto me cuesta mucho explicarlo, porque nosotros tendemos a pensar que el idioma es real, y realmente el idioma no es real. Crea realidad, pero no es real. No es real. Entonces, lo que aquí estamos manejando no es cómo son las cosas, sino cómo las considera el que habla. Por ejemplo, si alguien dice, Selvin Monterroso es un mentiroso, nosotros tendemos a darle realidad a lo que él dice y realmente lo que importa es simplemente una opinión de la persona. En todo, en todo. Entonces, cuando un autor piensa que algo existe en la realidad, va a utilizar eiplepusi. Cuando un autor cree que algo no existe en la realidad, pero podría existir, va a utilizar eidusi. Um, a esto le vamos a llamar, y creo que lo vamos, si no lo comprenden con esta explicación que estoy dando, cuando veamos las oraciones eiblepusi o ese tipo de oraciones, vamos a ir remarcando esto. Pero, por ejemplo, en español yo puedo decir, ok, si yo tengo 100 lempiras, o bueno, si yo tengo 500 lempiras, los invito a comer. Muy bien. Ahora viene la pregunta, ¿los tengo o no los tengo? Bueno, el español me da a mí la posibilidad A, de tenerlos o B, de no tenerlos. O sea, mi hipótesis no genera ninguna diferencia. Sin embargo, a la hora de decirlo en griego, yo tengo que elegir una de las dos. Si digo ean, bueno, en este caso sería bueno, es el verbo tener, ¿no? Ejo. Entonces, si yo utilizo ean más subjuntivo, eso significa que yo no los tengo. Pero que cuando yo los tenga, en efecto, los voy a invitar a comer pizza. Si yo utilizo ei más indicativo, significa que sí los tengo. Y puesto que los tengo, los voy a invitar a comer pizza. O sea, la condición existe existe o no existe. Bueno, en este caso sería ¿existe o va a existir?
porque EAN se va a utilizar para, a esto le vamos a llamar nosotros condicionales eventuales. Significa no existe en la realidad, pero podría llegar a existir. No existe en la realidad, pero podría llegar a existir. En cambio, cuando llegue a existir, porque es eventual, cuando esto se llegue a dar, entonces la consecuencia, es decir, la segunda parte de nuestra oración condicional, eh, lo que se llama la apódosis, la primera se llama la apódosis se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, en esta oración, resulta que se está hablando aquí de ver la gloria de Dios. Muy bien. Si ellos, voy a hacer una traducción que no va a ser la correspondiente a nuestros ejercicios. Si ellos ven la gloria de Dios, las evangelizarán. Entonces viene la pregunta exegética. ¿Ellos en este momentito ven la gloria de Dios o no la ven? La respuesta es no, no la ven. ¿Cómo sé que no la ven? Porque está utilizando EAN más subjuntivo. Pero cuando vean esa gloria de Dios, en efecto, van a evangelizarlas. Si aquí tuviéramos con a más indicativo, entonces lo vamos a traducir muy semejante. Si ellos ven la gloria de Dios, las evangelizarán. Y viene la pregunta exegética. ¿Ellos en este momentito ven la gloria de Dios? La respuesta sería sí. Y por lo tanto, ellos las van a evangelizar. O sea, no se preocupe de eso. Si él es el papá, lo va a cuidar. ¿Es el papá? Oh, claro que sí, es el papá. Y por lo tanto, lo va a cuidar. Creo que esos serían suficientes ejemplos. Entonces, aquí me está diciendo que no ven la gloria de Dios. Curiosamente, y lo voy a señalar más adelante de manera más concreta, lo puedo hacer en este video, creo, no sé cuánto tiempo lleve, pero en la carta a los Gálatas, voy a meterme a la Biblia, ¿no? Aquí a la Biblia, entonces voy a ir a Gálatas, solo para que veamos un ejemplo que se me ocurre ahorita con respecto a la utilización de estas dos formas. Entonces vamos a ir a la carta a los Gálatas, vamos a buscar el texto griego. ¿Y por qué? Porque Pablo en Gálatas, precisamente, tengo que buscar Gálatas también, déjenme ver, en Gálatas, capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, Pablo utiliza estas expresiones. Por ejemplo, aquí. Dice, vamos con la primera, el versículo 8. Pero, sí, pero también sí, aquí está mi sí, nosotros, esto traduce como un ángel, no lleva artículo, o sea, un ángel del cielo, evangelícetai, muy bien, está en presente. ¿Cómo sé que está presente? Por la Z, pero es subjuntivo y lo sé por la eta, ¿no? O sea, es vocal temática alargada. Entonces aquí tenemos esta forma. Nosotros, o sea, Pablo, Bernabé, Timoteo, no sé quién es más. Nosotros, pero como tenemos EAN y como tenemos subjuntivo, esto es eventual. Hago la pregunta. Los evangelizo, dice a ustedes. Ok, los evangelizo a ustedes. Ahora, les enseño, predico un evangelio diferente, ¿no? Con un evangelio distinto, par, eh, más acusativo, un evangelio, aquí diríamos un evangelio paralelo a ustedes. Anatema sea. Bueno, de hecho todavía no les he mostrado a ustedes, este es otro subjuntivo. Este es otro subjuntivo, pero es el del verbo eimi, es un deseo, ¿no? Es otro uso del subjuntivo que vamos a ver más adelante, precisamente en esta serie de videos. Entonces, pregunta. ¿El apóstol Pablo está evangelizándolos a ellos con un evangelio distinto? La respuesta es no, eso no está pasando. ¿Un ángel del Señor está evangelizando a los Gálatas con un evangelio diferente? No, eso no está pasando. Pero si llegara a pasar,
porque Pablo no descarta esa posibilidad, entonces hay una maldición. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Pero, atención, tampoco es irreal. Hay una forma de hacer las hipotéticas irreales, las vamos a ver más adelante. Pero en este caso no es irreal, es eventual. Entonces, esto podría pasar en algún momento, pero no está pasando. Y luego dice, como ya lo dije, también ahora, Palín, otra vez, digo, sí, alguno a ustedes evangeliza. Notemos aquí, por ejemplo, cambió de condición. Ei en vez de ean. Ei en vez de ean. Muy bien. A ustedes evangeliza, vean, evangelizar aparece con épsilon. Y aquí aparecía con eta. O sea, este es subjuntivo, el que tengo señalado ahora, y este de aquí abajo es indicativo. ¿Eso qué significa? Significa que cambiamos de manera hipotética de hablar. Y nosotros hemos leído este pasaje en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, en todas las traducciones y nunca notamos semejante cosa porque esto solo se puede notar en griego o con una traducción muy sofisticada realmente, que sería interesante que en algún día se produjera, ¿no? Una traducción muy sofisticada para hacer notar esto. Sería llamada tal vez, bueno, si me dieran a mí la oportunidad, la llamaría traducción exegética del Nuevo Testamento con varios notas a pie de página explicando algunas cosas como esta. En este caso, entonces, esta es una condicional real, la otra es una condicional eventual. Entonces, hago la pregunta. ¿Alguien está evangelizando a los Gálatas con un evangelio diferente? La realidad es, la forma en que Pablo ubica esto es sí, claro que sí. Esto sí está pasando entre los Gálatas. Y esto lo descubro a través del griego. Claro, tal vez no necesite griego para descubrir esto. Probablemente usted leyó esto en español y sabía que cuando Pablo dijo, si yo les evangelizara a ustedes, sea anatema, y usted pudo haber contestado fácilmente, no, ni Pablo ni un ángel los está evangelizando. Y luego, ¿alguien sí los está evangelizando? Obvio, hermano, pues que si no, ¿por qué se escribió Gálatas? Usted llegó a esa conclusión. Lo que estoy mostrando aquí es que el griego me ayuda para ratificar esa conclusión. Condicional real, sí hay alguien que los está evangelizando con un evangelio diferente. Condicional eventual, no. Ni un ángel del Señor, ni Pablo o alguno de sus compañeros lo está haciendo. Pero podría hacerlo. Y en este caso sería anatema.